para todas. Normalmente, yo subo las clases a un canal de YouTube que tiene todas las clases que normalmente yo dicto. Que no necesariamente son clases de solamente del taller, sino son todas las clases. Pero voy a pasarles el link antes de terminar la clase del canal para que ustedes puedan revisarlo. Ahí están todas las clases que hemos hecho en el taller y más o menos ustedes se pueden guiar de cómo resolver los problemas, algún problema que ustedes tengan. Además, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen saber a través de mi correo. ¿Sí? Bien. Entonces, dos cosas, por favor, todas pongan, todas entren en el chat, está la lista de asistencias. Les estoy pidiendo los correos más que nada para poder ponerlas todas en un solo drive y mandar y subir ahí los documentos o cualquier cosa que estemos trabajando para que no tengamos que estar saturando también la plataforma del colegio, porque ya de por sí está más o menos saturada. Entonces, con el drive al menos se van a poder desligar un poco de eso y lo pueden revisar en cualquier momento. ¿Sí? Bien. La clase pasada estuvimos haciendo movimiento de caída libre y movimiento parabólico. Y las dos clases empezamos movimiento MRU y MRV. Ahora viene el tercer punto. El tercer punto que vamos a trabajar es el movimiento circular uniforme, el movimiento circunferencial uniforme. Si bien son movimientos muy parecidos a los que hemos estado trabajando, este tiene una particularidad bastante amplia. ¿Alguien me puede decir qué creen que significa movimiento circunferencial uniforme? Es un movimiento que va en círculos. Es un movimiento que va en círculos, profesor. Muy bien, las chicas de quinto ya han visto el tema conmigo, así que ellas están bastante relajadas. Pero las de cuarto como que recién van a verlo, así que voy a hacer un repaso súper rápido, pero bastante conciso, de lo que vamos a trabajar. Bien, como dijo la señorita Ariana, el movimiento circunferencial uniforme es un movimiento, como su nombre lo dice, de forma circular. Es decir, nosotros tenemos una trayectoria, un movimiento circular, en donde tendremos un pequeño cuerpo. Vamos a ponerle otro color, profesor, para que se pueda notar. Muy bien. Este cuerpo que está aquí, ¿lo pueden ver? Esta pelotita naranja. Sí. Bien. Esta pelotita naranja lo que va a hacer es girar continuamente sobre esta misma línea. Por ejemplo, los carruseles son movimientos circulares uniformes. Los CDs también son movimientos circulares uniformes. Las ruedas de las fortunas y muchos giros dentro de una montaña rusa son en realidad movimientos circunferenciales uniformes. Nosotros, entonces, hemos podido completar un movimiento circular cuando hemos dado toda una vuelta, ¿no? ¿Sí, sí, no? Sí. Bien. Ahora, señoritas, aquí, siendo un movimiento circunferencial uniforme, ¿el punto de inicio va a terminar siendo el punto final del movimiento? Sí. Si se darán cuenta, aquí no hay un punto inicial o final del movimiento. No podemos considerar un 0 metros, un 10 metros, 15 metros. Es mucho más complicado de lo que parece. Pero hay una forma sencilla de trabajar esto. A partir de este punto, nosotros ya no vamos a estar trabajando con, ¿cómo les digo? Ya no vamos a estar trabajando con líneas, sino vamos a estar trabajando con ángulos. Ya no vamos a estar trabajando con metros. Y esta es una parte importante del tema, porque a partir de aquí vamos a utilizar la única propiedad que tiene la circunferencia sobre cualquier otra figura geométrica. ¿Alguien me puede decir más o menos qué es una circunferencia? Sí, sí, no, no. Es una línea en forma circular, Es una línea pero en no forma es un... circular, ya. Entonces, una de las primeras propiedades de la circunferencia es que tiene un radio, ¿no? Sí, sí, no, no. Sí. Este radio va del centro a cualquier punto y no varía, siempre va a valer R. Bien, esto es sencillo de entender, pero no tan sencillo de escribir. ¿Por qué, profesor? Porque mientras que él se mueve, está cambiando tanto su ubicación como un ángulo que está barriendo. Espérese, ¿me está diciendo que esto va a barrer un ángulo? Bien, primero que nada, en la forma en como yo lo estoy moviendo, ¿está yendo en el sentido de las manecillas del reloj o contra el sentido de las manecillas del reloj? Contra.
Contra el sentido de la reloj. manecilla del reloj. Muy bien. Supongamos que él comienza aquí, donde está a mi mano derecha. Ya. Y lo hago mover esta cierta distancia. Muy bien. Primero, ¿el radio de la circunferencia ha cambiado o sigue siendo el mismo? Es el mismo. Sigue siendo el mismo, profesor. El radio no ha cambiado. Este sigue siendo R. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado entonces en mi movimiento? ¿Qué ha cambiado en su ubicación? El ángulo. El ángulo. Porque si vemos bien, él ha comenzado aquí, donde hay una esferita. Ah, pensé que iba a salir más fantasma. Aquí está. Donde hay una esferita semifantasma. ¿Sí? Y también, pero ha terminado ahí arriba, donde está en color naranja. Si nosotros vemos, es como si él hubiera recorrido todo este ángulo, ¿no? Todo este ángulo que yo estoy dibujando de azul. Sí, no. Sí. Bien, esto es lo que sucede usualmente la mayor parte de las veces. Voy a mover esto. Aquí está, ya. Entonces, si se habrán dado cuenta, él en un tiempo determinado t, de aquí hasta aquí, un tiempo t, no necesito ponerle flecha, ha barrido un cierto ángulo, ¿no, señoritas? Sí, no. Ya. A este ángulo nosotros lo vamos a llamar teta, que es el ángulo que ha barrido. Muy bien. Pero aquí viene una pregunta más que nada para las chicas de cuarto que para las chicas de quinto. Señoritas, ¿cómo funciona realmente esto de los ángulos? ¿Qué me está midiendo a mí? ¿Alguna idea? Porque en la física casi todo se vale en medir. Entonces, si por ejemplo la distancia, una distancia cualquiera, me mide en metros, ¿en qué me miden los ángulos? ¿En el tiempo? En grados. En grados, ya. El tiempo nos mide en segundos, por si acaso. Hay que recordar eso. Pero, profesor, ¿el ángulo en qué nos mide? Bueno, nosotros conocemos los clásicos grados sexagesimales. 60, 120, 30 grados. Eso lo conocemos muy bien. Pero para la física, utilizar 60, 120, 35, 53 es complicado, porque los números pueden ir aumentando infinitamente. Para nosotros los físicos, creamos un valor de ángulo llamado pi. No sé si lo habrán visto ya, clásico. Área de la circunferencia, pi por radio al cuadrado. Ajá. Pero este pi, en realidad, es un ángulo. Mucho tiempo se nos ha explicado, profesor, pero el pi no es un número. Sí, es un número. Pero el pi en realidad es un ángulo. Ahora vamos a ver eso. Pero quiero que tengan la idea de que no necesariamente se trabaja con 30, 60, 90, etcétera, etcétera, etcétera. También se trabaja con pi, pi medios, pi cuartos, 2 veces pi. Es muy importante aquí saber muy bien nuestras fracciones y cómo relacionarlas a un número. Bien, hasta aquí, ¿dudas, preguntas para el clásico, el movimiento más sencillo, que es el movimiento de un círculo? Todo bien, profe. Todo bien. Bien. Ahora vamos a compararlo con el movimiento que ya conocemos, que es el MRU. Que tenemos una circunferencia y que va a moverse hasta el punto de acá. Muy bien, señoritas, si yo les digo que esta circunferencia, esta pelotita, que está comenzando aquí y termina en el otro lado, recorre una distancia de 10 metros, ¿sí? Esta pelotita recorre una distancia de 10 metros en 10 segundos. ¿Ustedes podrían determinar su velocidad? Muy bien. ¿Se acuerdan qué era la velocidad? Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. La velocidad me mide cuánto yo recorro en un tiempo determinado, ¿sí?
Esto, profesor, me da 1 metro sobre segundo. Ya. Esto me está diciendo a mí que este móvil va a recorrer una distancia de 1 metro en 1 segundo. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? ¿Todo claro? Sí, Ya, genial. Ahora, si nosotros podemos medir la variación, porque estamos midiendo la variación de la distancia en la variación del tiempo, ¿qué nos impide a nosotros medir el cambio de este ángulo en un tiempo? O algo nos dice que no podemos hacerlo. Sí, sí, no, no. No, no, sí, sí. De nuevo me siento ahora la exploradora. Bien, no hay nada que nos impida hacer el cálculo de la velocidad del cambio de un ángulo. La velocidad, como les dije en un inicio, no es solamente una fórmula, simplemente nos permite relacionar una distancia en un tiempo determinado. Pero así como nosotros nos permite determinar la relación de una distancia en un tiempo determinado, nosotros también podemos crear una nueva fórmula que nos permita estudiar la variación de un ángulo en un cierto tiempo. ¿Sí, señoritas? Sí, profe. Esto se llama velocidad angular. ¿Sí? Esta es la velocidad angular. ¿Por qué, profesor? Porque me permite estudiar las variaciones de los ángulos en un tiempo determinado. Y esto es importante porque si existe una velocidad angular, que es la que habla de ángulos, cuando habla de líneas, ¿cómo se llama esta velocidad? Velocidad lineal. Velocidad lineal. ¿Ok? La única diferencia entre la velocidad angular y la velocidad lineal es que una va sobre una distancia y otra va sobre un ángulo. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o podemos seguir avanzando sin problemas? Bien, chicas, no se olviden de su asistencia, por favor, para tenerlos registradas. Gracias. Que está en el chat, denle clic y pongan sus datos. Profe, pero es que no sé qué correo poner. Ponga cualquier correo, en especial el que utilice más, porque por ahí voy a pasar yo los libros que estoy utilizando para enseñarles. ¿Sí, señoritas? Bien. Ahora, aquí viene la gran pregunta, que es la gran duda de entre todos. Profesor, pero usted me está diciendo que yo puedo calcular la velocidad angular o la velocidad lineal, pero la velocidad angular, ¿en qué lo mido? Señoritas, ¿la velocidad lineal en qué lo medimos? metros por segundo. Metros por segundo. ¿Y la velocidad angular? Ángulo sobre segundo. Ángulo sobre segundo suena algo extraño. Bien. Primero vamos a determinar dos cosas. Todos los ángulos pueden ser expresados a través de la letra pi. La letra pi, el número pi, no es solamente, señoritas, ¿cómo se lo puedo decir así? No es solamente... Ay, ¿cómo les puedo explicar? Ya. No es solamente un número cualquiera, un número al azar. No. El ángulo pi nos permite a nosotros relacionarlo con el ángulo de 180. Pi en realidad es la relación entre el área, entre el arco, o sea, el tamaño del círculo, con el ángulo que está barriendo. Es un número que inventaron los egipcios ahí, por ahí en el menos 2300, en el menos 1300 antes de Cristo. Es un número antiquísimo y aún así nosotros lo seguimos utilizando. Bien, profesor, pero usted nos está diciendo entonces que pi no es un número y que pi es un ángulo. Por ejemplo, la lógica más básica del ángulo de pi es que la mitad de la circunferencia de aquí hasta aquí, todo este ángulo que está acá, señoritas, ¿cuánto vale un ángulo llano desde el inicio hasta el fin? 180. 180. Esto vale 180, profesor. 180 es mi ángulo llano. Muy bien. Pero para mí, 180 siempre va a ser igual a la letra pi. Por ende, yo puedo transformar cualquier ángulo en pi.
Profesor, pero ¿nos está diciendo entonces que tenemos que trabajar con pi? Sí. ¿Por qué? Porque el pi, esto de aquí tiene un montón, tiene un ángulo ya, pero no tienes una forma de medirlo. Los pi tienen una forma de medirlo, llamado radianes. Esto es lo que quiero que vean. A diferencia de los ángulos normales, que solamente son ángulos, el pi tiene algo llamado radianes. Y cuando decimos radianes, significa que está haciendo media vuelta en un cierto tiempo. Ahora ya tiene una configuración más lógica. Ya tienen que este ángulo va a ser en lo que llamamos radianes por segundo. Hay otras formas de expresarlo. Metros, revoluciones por minuto, revoluciones por hora, etcétera, etcétera. Pero todas son las conversiones mismas de los radianes. Bien, si media vuelta es 180, ¿cuánto vale una vuelta entera, señoritas? 360. 360. ¿Por cuánto han tenido que multiplicar 180 para que sea 360? Por 2. Por 2. Entonces, si 180 vale pi, 360 ¿cuánto vale? 2 pi. 2pi. 2pi. 2pi radianes o una vuelta. Lo siento. O una revolución. Esto lo vamos a ver más adelante con los ejemplos, pero quiero que se den cuenta de 3 cositas. No necesariamente todo se va a expresar en 360, 180, no. Se puede expresar también en valores de pi y en valores de revolución. Esto es importante. Lamentablemente, los movimientos circulares son más difíciles de entender que los movimientos lineales por este aspecto. Pero si queremos analizarlo de una forma sencilla, es como si ustedes tuvieran, a ver, todavía tengo mi línea de cobre acá. ¿Ven este circulito de cobre? Sí, Si yo lo abro, ¿qué es? Una línea. una línea. Yo lo vuelvo a cerrar, ¿qué es? Una circunferencia. Una circunferencia. Circunferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una circunferencia y una línea? Que una es recta. Aún La está forma. Ajá, Es la la, forma. es la forma, pero yo puedo transformar esta circunferencia en esta línea, ¿no? Sí. Ahora, esto es lo que yo quiero que más o menos todas tengan en mente, porque es la base fundamental de este estudio. Ya, estamos hablando de la velocidad angular, pero este cuerpo en sí, ¿se mueve sobre un ángulo o se mueve sobre una superficie? ¿Sobre un ángulo? Una superficie. Al final se va a mover sobre una superficie, porque el ángulo es este chiquitito que está acá. Es un valor que simplemente me dice cuánto estoy girando. Pero él se mueve sobre la superficie azul, ¿no? Sí. Sí. Entonces, profesor, también debe haber una relación entre la superficie que él recorre, que le voy a llamar D, supongamos, vamos a ponerle S. Entre la superficie que él recorre y el ángulo que está barriendo. Esta S que está aquí, se le llama arco de circunferencia. Y no es nada más que el ángulo multiplicado por el radio. Esto tal vez sí lo conozcan. Pregunta, señoritas. ¿Cuánto vale el diámetro de una circunferencia? 2 radios. ¿Los radios? ¿El diámetro? A ver, vamos a ponerlo aquí. Lo siento, el diámetro no. El perímetro de una circunferencia. Chichino, ¿no? Señorita, ¿cuánto vale el perímetro de una circunferencia? ¿360? El perímetro de una circunferencia vale 2 veces pi por el radio. ¿Sí? Esto es clásico. Siempre es 2 veces pi por radio. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, nada. Ninguno. Bien. Pero, profesor, si 2 veces pi por radio para mí es el perímetro de una circunferencia, pero el arco, que es la distancia que ha recorrido esta línea, es radio por ángulo,
Cuando yo doy toda la vuelta, mi arco es todo el perímetro, ¿no, señoritas? Sí. Sí, profesor, mi arco es todo el perímetro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este valor de teta con el perímetro de una circunferencia es el mismo. Teta es 2 veces pi. ¿Por qué, profesor, teta 2 veces pi? Porque 2 veces pi, ¿cuánto vale? 360. 360, o una revolución, o una vuelta. Es así como se mide el perímetro de una circunferencia. Siempre te lo ponen como una fórmula, pero no explican por qué es que llegas a eso. Eso se llega porque el arco, formado por una circunferencia cualquiera, siempre va a ser el ángulo por el radio de lo que vamos a hablar. Este es el arco de la circunferencia. Pero, señoritas, ese arco es la distancia que va a recorrer el móvil, ¿no? Sí. Ya. Pero, ¿no habíamos visto que la distancia que recorre, que es esta circunferencia, se puede volver una línea? Sí. Sí, profesor. Entonces, si se puede volver en una línea, podemos hallar la velocidad de una línea, ¿no? Ajá. Profesor, nosotros, por la fórmula de velocidad lineal, que la voy a escribir de verde, sabemos que esta línea, la velocidad lineal es distancia sobre tiempo. Hasta Tiempo. aquí, todo normal. Pero la distancia en un movimiento circunferencial no es mi arco. No es lo mismo que, ya, yo lo estiro y este S también se estira y se vuelve una línea. Sí, esta distancia para un movimiento circunferencial es el arco que está girando. Pero el arco no es ángulo por radio. Sí. Sí, entonces, profesor, yo puedo reemplazar ángulo por radio. Y cuando ustedes reemplacen ángulo por radio, ahí van a ver el cambio. Este es ángulo por radio. Miren lo que voy a enmarcar o lo que voy a encerrar en color rojo. ¿No es ángulo entre tiempo? Sí. Sí. ¿Y qué era el ángulo entre tiempo? La velocidad angular. Entonces, él puede ser transformado como velocidad angular por radio. Radio. Así funciona, señoritas, literalmente hablando, la velocidad lineal en una circunferencia. Por eso les decía, aquí hay muchos conceptos que vienen del concepto base de movimiento. Si ustedes entienden el concepto base de movimiento, entender la velocidad angular o el arco o la velocidad lineal es bastante sencillo. Solamente tienen que ir bajo la misma perspectiva. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, algo que no te haya quedado muy en claro? No. ¿No? ¿Para el resto de señoritas no? ¿Todo bien? Sí, profe, todavía lo recuerdo. Al menos las de quinta dicen, sí, profe, eso lo recuerdo. Comenzó bonito nuestro bimestre y terminó con electricidad, que ha sido feo. Es cierto. Bien. Así es. Sí, Barrientos me dice, sí, profe, nos estábamos bonito. Luego nos terminó matando. Nos confunde mucho en la mano todavía. La mano derecha, haciendo que la gente se confunda desde tiempos inmemoriales. Bien. Esto es sencillo de entender porque estamos hablando de movimientos. Por eso el movimiento es la parte más fácil de física. Pero hay que analizar el movimiento de otra forma. Y esto es importante. Y esto es muy importante. Esto sí esto les enseñé a quinto hace 2 bimestres. Pero, no, el bimestre pasado, pero también no les enseñé la relación entre lo que está aquí y lo que está ahí arriba. Así que atentas aquí. Muy bien, señoritas, para todas. Supongamos que él es la Tierra. Sí. De verdad, debería dibujarlo, profesor, en color verdecito para que diga que sí es la Tierra. Así no. Ya, aquí está la Tierra. ¿Quién está en el centro de nuestro sistema solar? El Sol. El Sol. Muy bien. Voy a hacer una pregunta bastante sencilla. Bueno, esto no se los he dicho a cuarto, pero los físicos somos seres bien vagos.
¿sí? En vez de analizar todo el movimiento, lo hacemos lo más sencillo posible. Así que sí. Pero profesor, ¿no que la Tierra tiene que dar una vuelta así, con el Sol en un óvalo, en uno de los focos? Ya, olvídense de eso por ahora. Y piensen que la Tierra da vueltas en círculo del Sol. ¿Sí? Señoritas, aquí, en este punto, es 1 de enero. Mientras yo voy girando, van pasando los días, ¿no? Sí, Sí. Y cuando llega al mismo punto, 31 de diciembre, ¿cuántos días han pasado? 365. 365, profesor. ¿La Tierra demora en dar una vuelta al Sol 365 días? Días. Muy Días. bien. Señoritas, ¿y siempre demora 365 días? No. Menos en los años bisiestos. Ajá. Ya, pero es porque en realidad nosotros no le damos el tiempo adecuado. La Tierra demora en dar una vuelta al Sol 365.243 días. ¿Cómo? Por eso es que cada 4 años se acumulan estos y se hacen un día más, haciendo 366 días. Pero en general, este es el tiempo que a la Tierra le demora dar una vuelta. Bien, voy a hacer una pregunta. O voy a cambiar de pregunta. ¿Cuántos días le toma al Sol le toma a la Luna dar vuelta a la Tierra? 24 horas. Ya. ¿No es que 24 horas le toma a la Tierra dar una vuelta sobre sí misma? 28. 28 días, 29 días, ya. Son 29 días. Eso lo sabemos por los periodos de la Luna. ¿Sí? Pero siempre, cada 29 días, hay luna nueva, ¿no, señoritas? No me había fijado en eso. Cada 29 días hay luna nueva. Cada 365.243 días, la Tierra le da una vuelta al Sol. Señoritas, ¿se están dando cuenta que esos movimientos se suceden una y otra y otra y otra vez? Sí. Sí. ¿Y que demoran siempre lo mismo? Sí, sí, no, no. No, no, sí, sí. Sí, profe. Ya. Si se dan cuenta, hay un tiempo estándar, o un tiempo, sí, podemos llamarlo un tiempo estándar. Profesor, en español, ya. Un tiempo estándar en que sucedan estos eventos, un tiempo determinado. A este tiempo determinado, para que sucedan los eventos, se les llama periodo. El periodo, ahí está, que lo vamos a representar por la letra T mayúscula. Es importante darse cuenta que todos mis tiempos lo he escrito con T minúscula y mi periodo lo escribo con T mayúscula, para que no se pierdan, porque aquí es donde podemos equivocarnos. Bien, este periodo es el tiempo fijo que demora en dar una vuelta un objeto. Por ejemplo, que la Tierra dé la vuelta al Sol, ¿cuánto tiempo demora, señoritas? 365,243 días. Un truco. Después de la coma decimal pueden decirlo número a número. No necesitan decirlo todo el bloque. Porque en realidad no son 243. 243. Sí, pueden, miren, si ustedes le dicen a un matemático puro, 365,243 días, se horrorizan, dicen, no, que no son 243, que es 243, y se ponen así bien nenas. Y uno dice, ¿pero por qué? Y tienen algo de razón. Los 200 días no son 2 con 0 y 0 números. 200 no es 2, 0 y 0. ¿Sí, no? Ya, pero ¿tiene coma decimal? ¿O es simplemente un número que está a la izquierda de las comas decimales? Es simplemente un número. Es simplemente un número. Nosotros, nuestro concepto de decenas son 2 números después de la coma decimal. Centenas, 3 números después de la coma decimal. Centenas, millares, 4 números después de la coma decimal. Pero detrás de la coma decimal
No está definido si son decenas, centenas, millares. Si ustedes dicen, ahí hay 365,243 días, el que te diga que no es porque no entiende las matemáticas o porque no entiende la definición básica de las unidades. Está bien decir 243 días, no hay problema, no se confunden. Si le van como 10 comas decimales y no saben cómo leer eso, díganlo uno por uno, no hay problema. Pero de la coma hacia la izquierda sí es difícil. De la coma de la derecha es sencillo de decirles. Bien, entonces, como la Tierra siempre demora 365,243 días en dar la vuelta, ¿Por qué lo este dejan ahí? es el periodo de la Tierra. Busquen un espacio. Este es el periodo de la Tierra. Es lo que demora la Tierra en dar vuelta. Este es el periodo de la Tierra. Sí, señoritas, el periodo de la Luna dijimos que era 29 días, ¿no? Ya que cada 29 días la Tierra le da una vuelta. La Luna le da una vuelta a la Tierra. Eso lo podemos ver con los eclipses lunares, no, bueno, con las lunas nuevas, lunas llenas, etc. Bien, ¿se entiende esta idea de periodo? Sí, sí, no, no. Y recuerden que el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta. Sí, eso quiero que lo recuerden. Ahora, este periodo es tiempo al final de cuentas, ¿no, señoritas? Sí, sí, no, no. Sí. Al final es tiempo, profesor. Quiero como, véalo de la forma en la que quieran, pero al final es tiempo. Muy bien. Ahora, segundo ejemplo. Vamos a buscar un objeto que rote, pero no tan lento como nuestra Tierra. Profesor, ¿por qué dice que la Tierra rota lento? A ver, dar una vuelta en 365,243 días, ¿no les parece lento? Porque está dando solamente un círculo, ¿ah? Voy a ponerles un ejemplo de un objeto que da vueltas mucho más rápido. Nuestro ventilador. Oh, bueno, aquellos que todavía tenemos ventilador de esos redonditos. Todavía tienen, ¿no? No me digan que no, que me voy a sentir viejo. Tenía. ¿Sabes qué? Ya llegó el profe. Voy a ponerles una imagen de ventilador, pues, que me queda. Ya, ¿por qué quiero un ventilador circular? Porque, miren, espérense, vamos a borrar todo y luego vuelvo a escribirlo. Bien, creo que sí conocen estos ventiladores, al menos los grandotes. Sí, sí, ¿no, no? Sí, profesor. Ya. Si yo agarro un aspa y quiero saber cuánto tiempo demora en dar una vuelta, ¿lo puedo ver a simple vista? No, es muy rápido. Es muy rápido, profesor. Estos ventiladores giran muy rápido, profesor. Por eso es que yo no puedo determinar cuánto tiempo va a demorar en darse una vuelta. En ese caso, señoritas, ¿es fácil determinar el periodo del movimiento? No. No, profesor, porque va muy rápido. Es demasiado rápido. Muy bien. Para esto se creó una nueva magnitud física llamada frecuencia. Esto se ve feo. Ya. La frecuencia tiene 1000 formas de escribirse, ¿sí? Yo le escribo con la F minúscula, porque es más sencillo de ustedes de escribir. Matemáticamente o físicamente se escribe con la letra nu, que es esta cosa que parece una B, pero está inclinada, y si se lo pongo así van a terminar odiando más a las letras griegas. Así que con F nos pasa. Bien, la frecuencia, como su nombre indica, me permite determinar qué tan frecuentemente sucede un caso. En este caso, bueno, en esta magnitud, siempre vamos a medir el número de eventos en un tiempo determinado. Por ejemplo, el ventilador da aproximadamente 35, entre 50 y 55 vueltas en un segundo. ¿Sí? Profesor, entonces la frecuencia yo le diría como que ha dado 55 vueltas en un segundo.
¿Sí, señoritas? Profesor, 55 entre 1 es 55. Este segundos, como está abajo, yo lo puedo expresar arriba como segundos a la menos 1. O puedo expresarlo en el valor que se escribe en las frecuencias, llamados Hertz, HZ. Cuando vean sus computadoras, van a ver que sus procesadores dicen mucho, 6000 GHz, 3 GHz, 3.5 GHz. Sus celulares también, 2.3 GHz, 2.2 GHz. Lo que te están diciendo es la cantidad de cálculos, de frecuencias, de números de cálculos que se hacen en un segundo. 3.3 GHz son 3.300.000 cálculos por segundo que hace una computadora o un celular mientras que ustedes lo usan. Esta idea es importante, ¿por qué? Y quiero que lo tengan bastante en claro. Esta idea es importante porque cuando empezamos a trabajar frecuencias y periodos, empezamos a trabajar con las magnitudes más básicas de los movimientos ondulatorios, que lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que se queden con esta idea y quiero que me digan algo, señoritas, y para todas, porque esto sí no lo he enseñado a quinto, así que todas atentas. ¿Cuánto tiempo me demora en dar una vuelta, señoritas? ¿Cómo se llama el tiempo que me demora en dar una vuelta? ¿Periodo? El periodo. Y la velocidad angular se puede medir, esperen, se lo voy a poner de verde para que se vea mejor. Y la velocidad angular, vamos a ponerlo por aquí arriba nada más, solamente para hacer el cálculo, no es igual al ángulo entre el tiempo. ¿Sí, no? Sí. Sí. Y si yo al ángulo le doy 2pi, o sea, una vuelta, y digo que el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta, ¿no estoy diciendo lo mismo? Sí. Bienvenidas a la fórmula de la velocidad angular, pero con el periodo. Ya no necesitan medir el ángulo. Si ustedes tienen el periodo del movimiento, pueden determinar la velocidad angular. Pero profesor, a mí no me dan el ángulo, solo me están dando el periodo. Pero el periodo a ti te dice cuánto se va a demorar en dar una vuelta. Con esto, ustedes pueden sacar la velocidad angular de la Tierra. Solamente cambian 2pi entre 365 para no hacer largo el cálculo y les va a salir cuánto demora o cuánto demoramos nosotros en dar la vuelta al planeta. Bueno, cuánto nos demora a nosotros dar la vuelta al Sol. Ahora, algo que no había escrito por acá es que la frecuencia que mide eventos entre el tiempo es en realidad 1 sobre el periodo. O sea, es la inversa del periodo. ¿Por qué, profesor? Porque el periodo me mide cuánto tiempo demoro en hacer un evento, ¿no, señoritas? ¿Cuánto tiempo demoro en dar la vuelta al Sol? ¿Cuánto tiempo demoro en dar la vuelta a la Tierra? Eso es el periodo. Y la frecuencia es lo inverso. ¿Cuántos eventos suceden en un tiempo determinado? ¿Cuántas veces da la vuelta la Tierra al Sol en 365 días? Una vez. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? ¿O ven la similitud? Uno me mide cuánto demora en dar una vuelta y el otro me mide cuántas vueltas da en un tiempo determinado. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, yo puedo decir que la frecuencia, esta f, es igual a 1 sobre mi periodo. Pero este 2pi sobre el periodo, ¿esto no es 2 veces pi por 1 sobre el periodo, señoritas? Sí, no. No, sí. De nuevo, me siento ver a la exploradora. Sí. Sí, profesor, sí es lo mismo. Pero este 1 sobre el periodo, ¿no es la frecuencia? Sí. Sí. Entonces, ustedes pueden hallar la velocidad angular de 3 formas distintas. Pueden hallar la velocidad angular utilizando la variación del ángulo en el tiempo. Pueden hallar la velocidad angular utilizando 2 veces pi, o sea, una vuelta entre el periodo, el tiempo que me demora en dar en una vuelta. O pueden utilizar la tercera fórmula, 2 veces pi por la frecuencia de lo que ocurre este evento. 2 veces pi por 55 Hz, por ejemplo. Y ustedes ahí pueden determinar de 3 formas diferentes
la velocidad angular de un sistema. No necesitas el ángulo, necesitas, por ejemplo, la frecuencia, el periodo. Señoritas, ustedes ya teniendo esto que está aquí, que esto lo voy a enmarcar en otro lado, lo voy a escribir bonito. Por eso les decía que esta es la conexión del tema que vimos en sonido con las chicas de quinto, con MSU, que es lo que no hemos visto en clase. Bien, ahorita voy a hacer un resumen bien rápido de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Normalmente este tema yo lo parto en dos, porque sé que es un tema largo, no es un tema muy cortito. Por eso es que parto el tema en dos. Primero, hemos llegado al concepto de velocidad angular en función de ¿qué, profesor? Lo hemos hecho en función de un cuerpo que gira. Como un cuerpo gira, no necesariamente tenemos que medir la distancia que está girando, sino podemos medir el ángulo con el que él va a girar. ¿Sí? Si nosotros podemos medir el ángulo con el que él va a girar, pues lo que podemos decir es, así como la velocidad lineal me mide la distancia que se recorre en un tiempo determinado, la velocidad angular me mide el ángulo que se recorre en un tiempo determinado. ¿Hasta ahí todo bien? Dígame sí, no, profe. Sí. Ya. Sí. Segundo punto. Si bien nosotros podemos medir el ángulo, yo les he mostrado con mi super anillo de cobre que esto que está circular lo puedo abrir de forma lineal, ¿no? Entonces, como yo lo puedo abrir de forma lineal, profesor, yo puedo analizar el movimiento sobre el anillo y no el movimiento del ángulo. Bueno, ya. Pero para esto yo necesito definir cuánto vale este espacio que yo estoy recorriendo. Bueno, ese espacio que tú estás recorriendo se llama arco. El arco no es otra cosa que el ángulo que has recorrido por el radio de tu circunferencia. Pero, profesor, ¿cómo puedo recordar esto? Pues si te acuerdas del perímetro de la circunferencia, es más sencillo. ¿Por qué? Porque el perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio, pero 2pi es 360. Lo que estás multiplicando es 360, que es el ángulo, por el radio de mi circunferencia. Entonces dices, ya, si todo el perímetro, que es toda esta línea de azul, es 2 veces pi por el radio, la pequeña sección S que yo estoy tomando debería ser el ángulo por el radio. Esto se le llama arco. Muy bien, segundo punto. Tercer punto. Si la velocidad lineal, esta que habíamos definido por acá, es nada más y nada menos que distancia sobre tiempo, porque eso, bueno, eso lo hemos puesto desde el inicio, esta distancia sobre tiempo, puedo decir, ya, pero en el arco yo tenía que ir una circunferencia, pero yo lo podía cortar y hacer una línea. La distancia del arco que yo me estoy moviendo nada más, esta distancia, por ejemplo, de aquí, esta distancia que estoy aquí, yo puedo decir, este arco es la distancia que yo voy a recorrer. Entonces cambio mi distancia por mi arco. Arco entre tiempo. Bien. Pero, profesor, el arco, usted había dicho que era el ángulo por el radio. Reemplazo ángulo por radio sobre el tiempo es igual a mi velocidad lineal. Pero, profesor, todo lo que usted ha marcado aquí en rojo es velocidad angular, es omega. Esto no es W, ya, esto es omega. Hay una diferencia muy grande. Voy a tener que hacer una clase rápida de letras griegas. Pero bueno. Entonces yo digo, entonces esto es omega. Omega por R, omega por el radio. Profesor, mi velocidad lineal, la velocidad tangencial se le llama, porque es tangente al movimiento, siempre va a ser omega por mi radio. Siempre. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestra tercera fórmula. Miren cuántas fórmulas estamos explicando y no, literalmente hablando, no se las estoy poniendo. Las estamos analizando desde la base del movimiento, lo cual es más sencillo. Ahora, todo esto de aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta o vamos bien? No, profe, todavía bien. Ya. Dora la exploradora, ahora te entiendo. Bien. Ya tenemos todo esto. Ahora nos falta el otro concepto de movimiento. Porque si bien podemos describir el movimiento con la velocidad angular y la velocidad tangencial, el movimiento circunferencial, cuando analizamos un movimiento como, por ejemplo, el movimiento de la Tierra, podemos darnos cuenta que esta Tierra, nuestra Tierra,
tiene un movimiento de 365.243 días. Eso es lo que él demora en dar toda la vuelta al Sol. Pero, señoritas, ¿ese tiempo siempre es el mismo o cambia? El movimiento siempre es el mismo. Demora siempre 365,243 días en dar la vuelta a la Tierra. Este tiempo que siempre demorará en dar el mismo movimiento, en hacer el mismo tipo de movimiento, se les llama movimientos periódicos. Los movimientos periódicos, que tienen un periodo T, nos determinan cuánto tiempo va a demorar en regresar a la posición original, en regresar al mismo punto. La Tierra demora 365,243 días. La Luna demora 29 días en dar la vuelta a la Tierra, y así sucesivamente. Pero si bien el periodo nos permite analizar el tiempo que demora en dar una vuelta, a veces es difícil determinarlo, porque por ejemplo en un ventilador de aspas, un punto se mueve muy, muy rápido y es difícil determinar cuánto tiempo ha dado la vuelta. Pero lo que podemos determinar es la cantidad de vueltas que da en un tiempo determinado. A este valor de la cantidad de vueltas que da en un tiempo determinado o la cantidad de eventos que suceden en un tiempo determinado se les llama frecuencia. La frecuencia es qué tantas veces está ocurriendo algo. Entonces, lo que calculamos a la hora de hallar la frecuencia es 55, por ejemplo, que de 55 vueltas en un segundo. Este segundo se vuelve segundo a la menos 1. Pero Hertz, que fue quien inventó el valor de la frecuencia y explicó estos dos movimientos, el periodo de la frecuencia, dijo, bueno, pues que le ponga mi nombre. Frecuencia se escribe en Hertz. Y, por ejemplo, el periodo es la cantidad de tiempo que demora en dar una vuelta. La frecuencia es la cantidad de vueltas que demora en un tiempo. ¿Se dan cuenta? Lo voy a escribir acá abajo, si no. El periodo T mide la cantidad. El periodo T determina el tiempo en dar una vuelta. ¿Sí? Este es el periodo. Es el tiempo en dar una vuelta. Y la frecuencia me dice cuántas vueltas estoy dando yo en un tiempo determinado. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, pero al revés, ¿no, señoritas? Sí. Entonces, como es lo mismo, pero al revés, yo puedo decir que 1 entre mi periodo es igual a mi frecuencia. Y ya está. Ya tienen la frecuencia. Ya tienen la idea de periodo. Pero hay algo más. La velocidad angular, nosotros hemos dicho que es el ángulo entre el tiempo. Pero, ¿y si mi ángulo es la vuelta entera, es 2pi? Y, señoritas, ¿no demora el mismo tiempo en dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta a la circunferencia? ¿No siempre va a dar el mismo tiempo? Sí. Entonces, este tiempo que demora en dar una vuelta, que siempre se repite, se llama periodo. Entonces podemos decir que la velocidad angular, que es el ángulo entre el tiempo, es lo mismo a 2 veces pi entre el periodo del movimiento. Ahora, pero este sobre el periodo lo podemos escribir como 2 veces pi por 1 sobre el periodo. Pero este 1 sobre el periodo ya habíamos determinado que era la frecuencia. De tal manera que ustedes tienen 3 formas de determinar la frecuencia. Una, utilizando la velocidad angular. Lo siento, hay 3 formas de determinar la velocidad angular. Una, determinando el ángulo en variación de tiempo. La segunda, sabiendo el periodo del cuerpo, porque sabemos que este periodo va a demorar 2 veces pi se va a demorar t en ser recorrido. O sabemos que 2 veces pi por la frecuencia me tiene que dar a mí el tiempo, la velocidad angular. Estas son las 3 formas en las cuales ustedes pueden determinar la velocidad angular. Claro está, tienen que tener en consideración esto, que no vamos a trabajar con 360, 180, etc. Vamos a trabajar con pi o 2pi. O sus variaciones, que lo vamos a ver en los ejercicios. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro? Señorita Champa. ¿Entendí? ¿Listo?
Chicas, veo que solo 11 han respondido y somos, bueno, son 13 sin contarme a mí y 2 veces Ariana, son 11, son 12. Alguien no se ha inscrito, ¿qué pasó? Profe, yo. Pues dele, señorita Galdós. Más que nada para saber quiénes han venido. Lo que pasa es que si hay gente constante que están viniendo del taller, no cortan el taller y seguimos trabajando. Si no, cortan el taller y yo regreso a enseñar primero. Que no quiera enseñar primero, por favor. Bien. Hay que sacarle un screenshot rapidito a esto. Y voy a hacer un formulario rápido también para que lo tengan. Porque sí está bien un poquito desordenado todo esto. Esto lo vamos a llamar MCU1. Muy bien. ¿Le sacaron el screenshot? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, no. Sí. Ya. Sí. Sí, profesor. Entonces, para hacer un resumen rápido, un resumen súper rápido de esto y para que lo tengan a la mano. ¿Sí? Un segundo, ya está. Sí, esta clase ha sido más teórica que otra cosa. Es que la clase de verdad es bien larga. ¿Sí? Tenemos una pelotita y tenemos el movimiento con otra pelotita. O sea, una pelotita que comienza y termina su movimiento. En un sistema circunferencial que debe tener radio constante. Por eso pongo esto de aquí y esto de aquí. Que va a tener un radio constante y que él se ha movido un cierto ángulo. Literal voy a hacer solamente un pequeño formulario para que ustedes lo tengan, porque esta vez sí ya no es tan sencillo como uno espera. Está el ángulo teta, que es el ángulo que barre, el radio R y el arco S, que es el arco desde el inicio hasta el final de movimiento. La velocidad angular, miren, esto es W, ¿ya, señoritas? Se notan los piquitos, ¿no? Sí, profe. Ya, esto es omega. A ver, ya. Ponle voluntad. Yo estoy ahorita en esto ya. Ponle voluntad. Es como que una W, pero más redondita, ¿no? Sí. Esto se llama omega. ¿Sí? Y esto es la velocidad angular. La velocidad angular dijimos que era el ángulo que recorría entre el tiempo. Esta es la velocidad angular. Luego le voy a poner nombre. Luego recordamos que el arco es igual al ángulo por el radio. Y por esta lógica, nosotros dijimos que la velocidad lineal, o sea, la velocidad tangencial, ahorita voy a escribir los vectores. Esto es igual al arco sobre el tiempo. O, mejor dicho, esto es igual a la velocidad angular por el radio. De estos tres, los analizamos haciendo el movimiento lineal. Y también recordamos que el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta. ¿Sí? Esa V, profe, no se le vio. Bien, es el tiempo que demora en dar una vuelta. Y la frecuencia es el número de eventos en un tiempo determinado. Y esto se escribe en Hertz, Hz. O decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. De esto que está aquí dijimos, como la velocidad angular se puede medir como el ángulo entre el tiempo, si el ángulo que yo barro es de una vuelta, 2 veces pi, el tiempo que va a demorar va a ser el periodo. Pero como el periodo es la inversa de la frecuencia, esto puede ser 2 veces pi por la frecuencia. Bien, literalmente hablando, ese es el resumen de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. ¿Sí? La primera es lo que nosotros llamamos velocidad angular. ¿Sí? Esta es la velocidad angular. Lo segundo, el segundo, el que tenemos aquí, un ratito, no quieres ese cuadrito. Este que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos arco de circunferencia, o simplemente arco. ¿Sí? Con el arco nosotros hemos determinado, déjenme buscar un color que se vea bonito, ya. Con el arco nosotros hemos determinado la velocidad lineal.
y su relación con la velocidad angular. Esto es velocidad. Bueno, pero como es una circunferencia se le llama velocidad tangencial. ¿Por qué, profesor? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra tangente o lo explico? No, nada. Bueno, la palabra tangencial en sí significa que forma 90 grados. Ya, esa es la definición más básica. Entonces, si es algo que forma 90 grados, este siempre va a ser una línea que forma 90 grados, es un vector que forma 90 grados siempre con el radio. Si este radio está aquí, ya, formando 90 grados, aquí está mi velocidad tangencial. Sí, pero profesor, y si está ahí abajo, pues, como les dije, tiene que formar 90 grados con el movimiento. Siempre, profesor, siempre. Eso significa que este vector que está aquí va a cambiar su dirección, ¿no, señoritas? Sí, ¿no? Sí. Bien. Este cambio de dirección lo vamos a ver más adelante por qué motivo es. Pero quiero que se queden con esta idea. Entonces, la velocidad tangencial, esta velocidad, siempre es una velocidad que forma 90 grados con el radio de la circunferencia. Siempre. Bien. Luego, otro concepto que hemos estado viendo y que es bastante recurrente, lo voy a poner de naranja, es el concepto del periodo y de la frecuencia. Estos son los conceptos más básicos durante los movimientos repetitivos. Esto es periodo. Disculpen. Esto es periodo. Y esta es frecuencia. Y algo más que tenemos que tener muy en claro del periodo y la frecuencia es que están relacionados porque uno es el efecto inverso del otro. Este que está aquí. Esta es la relación frecuencia, periodo. Muy bien. Y por último, con esta idea de la frecuencia y el periodo, nosotros hemos determinado, vamos a ver, creo que con esto estará, ¿no? Hemos determinado la relación de la velocidad angular con la frecuencia y el periodo. Muy bien. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí. Este sí es un poquito tímido, pero ya lo tomaré en cuenta. Muy bien. ¿Por qué es que enfatizo tanto en explicar todo esto despacio? Porque en general, si ustedes han entendido esto y han entendido el concepto de MRU, los movimientos son bastante sencillos, pero tienen que entenderlos bien en claro. ¿Sí? Muy bien. Dame el screenshot. Este resumen está bien bonito como para tenerlo a la mano. Ay, ahora, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Muy bien. No hay dudas, no hay preguntas. Todo vamos viendo hasta ahorita. ¿Seguras? Ya. Bien, entonces comencemos con el primer problema. Todos los problemas, lamentablemente, son de la uni. Así que, nada, agarrarnos fuerte. ¿Qué nos queda? Dice, una polea de radio 0.5 metros está girando con una velocidad angular de 120 revoluciones por minuto. Eso es importante. Entonces, la velocidad lineal de un punto periférico de la polea es igual a en metros por segundo. Muy bien. Primero que nada, como siempre en la física, lo ideal es dibujar un pequeño esquema. Yo voy a hacer una circunferencia que me va a decir a mí la trayectoria. Esta es mi polea. Me dice que esta polea está girando, un punto de esta polea, podemos agarrar un punto cualquiera de la polea, y dice que esta polea está girando a 120 revoluciones por minuto. Cuando hablamos de revoluciones por minuto, es como si estuviéramos hablando de ángulos por minuto, ¿no, señoritas? Sí. Bien. Entonces, lo que a mí me están dando, cuando dicen revoluciones por minuto, me están dando la velocidad angular. Me están diciendo que la velocidad angular es de 120 revoluciones por minuto. Ahora, quiero hacer esta pregunta bastante sencilla.
Él tiene un omega, que es la velocidad angular. Una revolución, ¿cuántas vueltas es? Una Una vuelta. Por algo se le lleva una revolución. Una revolución es una vuelta. vuelta. Una vuelta. ¿Y qué ángulo barres en una vuelta? 360. 360, profesor. En una revolución tú mueves de 360 grados. Pero yo les dije que no trabajamos con ángulos, trabajamos con pi. Si pi es igual a 180, 2 veces pi, ¿cuánto vale? 360. 360. 160. 360. Entonces aquí es 2 veces pi. Primera transformación. Profesor, ¿me dan revoluciones por hora? Pues las revoluciones siempre. 2 horas. Ahora vamos con, nos dicen que es en un minuto. ¿Sí? Pero señoritas, en un minuto, ¿a mí me interesan los minutos o los segundos cuando vamos a trabajar? Los segundos. Los segundos, porque es la unidad básica. ¿Y un minuto cuántos segundos tiene? 60. 60. 60 segundos. Ahora, entonces, una revolución por minuto es igual a 2 veces pi, el ángulo, en un minuto. 60 segundos. Es esto lo que te están diciendo. Quiero que vean cómo hemos llegado a esta conclusión, por favor, porque esta conclusión es importante. Hemos tomado, profesor, que toda revolución es una vuelta, y una vuelta es de 2 veces pi. Por eso a mí me parece extraño que a los movimientos radicales les llamen revolución, porque dicen, es una revolución, y digo, pero la revolución es dar una vuelta de 360 y dar una vuelta de 360 y regresar a tu mismo punto. No tiene mucho sentido. Pero bueno, palabras más, palabras menos. Muy bien, entonces, una revolución es 360 grados, pero 360 grados es 2 veces pi. Ya, entonces cada vez que yo vea que me den algo en revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, revoluciones por hora, debo trabajar con 2 veces pi. Ahora, el tiempo me lo dan en minutos, ya, pero yo no trabajo en minutos, yo tengo que trabajar en segundos. Como trabajo en segundos, digo, un minuto igual a 60 segundos. Una revolución por minuto es igual a 2 veces pi, una revolución por un minuto, 60 segundos. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? No, sí, no. No, profe. Bien, entonces, yo no puedo tener mi velocidad angular en revoluciones por minutos. Yo tengo que transformarlo a radianes sobre segundo. 2pi ya son radianes, 2pi radianes sobre segundos. Lo único que tengo que hacer es transformar. Profesor, ¿y cómo transformamos nosotros este omega de 120 revoluciones por minuto? Sencillo. Una revolución por minuto vale 2pi entre 60. Esto es 120 por 2 veces pi entre c. 60 segundos. 0 con 0. 0 con Se 0. cancelan. Se cancela. Sexta. Sexta 12. 2, 2. 2 por 2. 4. 4. Esto nos queda como 4 pi radianes por segundo. ¿Ven lo que hemos hecho? Hemos transformado revoluciones por minutos a radianes por Segundo. a radianes por segundo. Muy bien. Ya tenemos esto, profesor. Pero a mí me piden la velocidad lineal. A mí me piden la velocidad tangencial. Pero nosotros habíamos dicho que la velocidad tangencial era igual a el arco que se recorre en el tiempo. Pero el arco era ángulo por radio entre el tiempo, y el ángulo por radio entre el tiempo, este de aquí, se puede expresar como velocidad angular por el radio. Entonces, profesor, yo tengo que la velocidad lineal es velocidad angular por el radio. ¿Qué es lo único? ¿Tengo mi velocidad angular, señoritas? Sí. Sí, profesor. ¿Tengo mi radio?
Sí. Sí, profesor, lo único que tengo que hacer yo es reemplazar 4 veces pi radianes sobre segundo por mi distancia, 0.5 metros. Cuando multipliquen, este radianes se va a eliminar, porque como mide un ángulo, no tiene mucho sentido físico, por eso normal. Aquí lo que me importa es que quede en metros por segundo. Esto es 2 veces pi metros sobre segundo. Bien, ¿qué he hecho para que quede un poco en claro? Yo no podría utilizar esta fórmula de frente, ¿no, señoritas? La que voy a marcar de color, un ratito. La que voy a marcar de color azul. ¿La podría utilizar de frente? Señoritas. No, porque faltaban convertir los datos. Exacto. Yo no puedo trabajar con esta fórmula si tengo revoluciones por minuto y todo lo demás. Tú tienes que tenerlo todo en radianes por segundo. Profesor, ¿y cómo yo sé cómo convertir revoluciones por minuto a radianes por segundo? Pues bastante sencillo. Una revolución es una vuelta de 360, o sea, es 2 veces pi. Mientras que un minuto son 60 segundos. Entonces, cuando a ti te dicen una revolución por minuto, lo que realmente te están queriendo decir es que en 2 veces pi, una revolución, me voy a demorar 60 segundos en resolverlo. ¿Sí? Este es un 2 veces pi entre 60. Muy bien. Lo segundo que yo voy a hacer es, como es 2 veces pi entre 60 y me dan 120 revoluciones por minuto, yo transformo estas revoluciones por minuto en 2 veces pi entre 60. Pam, pam, pam. Opero y me sale 4 veces pi radianes sobre segundos. Bien, ya tengo mi velocidad angular y tengo mi fórmula de la velocidad tangencial. Lo único que tengo que hacer es reemplazar por los datos que me están dando. Y con esto, pues, al reemplazar, me quedaría mi respuesta. No es complicado, si es que se dan cuenta. Esto lo voy a... No se nota por qué. Mejor que sea un poco. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hemos resuelto? Primero analizando el tipo de movimiento, cambiando las unidades que uno quiere y luego aplicando fórmula. Les diré que este es el procedimiento básico del 99% de los problemas de física. Uno tiene que analizar el tipo de movimiento haciendo un esquema rápido, luego analizar tus datos, transformarlos a unidades que uno puede utilizar y luego replantearlo en la fórmula. Y se acabó. No necesitan nada más. Si ustedes hacen este procedimiento con todos los problemas, no les apuesto que no les van a fallar. Cambiarán las fórmulas, tal vez, pero aquí lo importante es el entendimiento o la lógica detrás de los problemas. Aquí es cómo tú entiendes el problema y cómo tú crees que va a funcionar. En otras palabras, depende mucho de tu vivencia personal, más que de cómo funciona un problema. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Algo que no haya quedado muy en claro. No, sí, no. Tengo una duda. Dígame. En el omega que pone abajo, o sea, luego se simplifica y todo, pero ¿por qué le pone radian 5? Sobre segundo. Ya. Sí, mi S parece un 5. No, ese radianes es porque significa que están dando vueltas. Sí, el radianes es como el grado centesimal o hexadecimal. Es lo mismo, es una forma de expresarlo. Solamente que en física, trabajar con radianes es más humano que trabajar con sexagesimales o centesimales. Es toda una locura. Si tuviera que explicarlo, me terminaría los últimos 15 minutos y no aprenderían mucho. Pero solo les diré que esto es culpa de los babilónicos. Todo es culpa de los babilónicos, que les gustaba contar con las falanges en vez de con los dedos. En vez de contar de 10 en 10, ellos contaban de 60 en 60. Así que casi todos lo trabajaban en base a 60. Muy bien. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pasamos a la segunda pregunta. Tal vez deberían sacarle un screenshot a esto. Un ratito, mientras que yo le voy sacando screenshot a esto. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, con un instrumento de observación cuyo ángulo de visión es de 3 grados, se observa el paso de un satélite artificial que se encuentra a 243 kilómetros de altura. Si el tiempo que cubre dicho ángulo es de 4 segundos, la velocidad del satélite en kilómetros por segundo es... Ya. Lo que nos están diciendo es esto.
nosotros tenemos a nuestro buen amigo el astrónomo. Voy a dibujar un astrónomo como yo lo aprecio. Un punto, un palito, dos palitos, un palito y un sombrerito chistoso. Profesor, en serio, yo así veo a los astrónomos. Siempre los he visto con sombreritos chistosos. Trabajo con muchos de ellos y siempre tienen algún sombrero. Yo le digo, ¿por qué usas sombrero? Es que me estoy quedando calvo. Ah, ya. Bien. Entonces, él dice que él en un instrumento está viendo cuyo ángulo de visión es de 3 grados. Profesor, lo que me está diciendo es que este objeto, él puede ver a través de su telescopio solamente un ángulo de 3. Es este espacito que está aquí. Ah, espera, lo voy a dibujar con lápiz. Ya está. Este angulito que está aquí es de 3 grados, de 3 grados sexagesimales, de 3 grados. Ya. Este es todo el espacio que él puede ver. Cuando te dicen un instrumento de observación cuyo ángulo de visión es tal, cuando te dicen el ángulo de visión, significa que él no puede ver más de ese ángulo. Él solamente ve 3 graditos de todo el gran cielo que podemos observar con un telescopio. Ahora, él dice que en este movimiento circular, porque es un movimiento circular, hay un satélite artificial que se encuentra a 260 kilómetros de altura. Aquí hay 260 kilómetros desde él que está mirando hasta la Tierra, hasta el objeto. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o vamos todo bien? Todo bien. Bien. Todo bien, profe. Él dice que este satélite, que lo voy a dibujar como una pelotita, profe, ¿por qué todo lo dibujo como pelotita? Porque puedo. Esta pelotita se va a mover hasta recorrer todo este ángulo en 4 segundos. Eso significa que él ha estado aquí, un ratito, ¿bien? Ha estado aquí, donde lo veo más o menos fantasmita, y ha llegado hasta ahí, y se ha demorado exactamente un tiempo de 4 segundos en recorrer todo este bloque. Muy bien. Aquí nos dicen que hay que determinar la velocidad del satélite en kilómetros por segundo. Eso es importante. No le están pidiendo metros por segundo, ¿no? ¿Sí, no? Kilómetros por segundo. A mí me están pidiendo, profesor, kilómetros sobre segundo. No me están pidiendo metros sobre segundo ni kilómetros por hora. Entonces, como a mí no me están pidiendo eso, yo lo puedo dejar todo en kilómetros y en segundos. ¿Qué? ¿No los había dicho? Sí, yo sé lo que les he dicho. Les he dicho que todo hay que transformar a metros por segundo. Pero en el caso de movimientos circunferenciales, como el ángulo está en radianes, tú le puedes poner cualquier distancia, o bueno, cualquier valor de la distancia, y te va a resultar en función de esa distancia y el tiempo. Es una de las grandes propiedades de los movimientos circunferenciales. Y en este caso, como a mí me piden en kilómetros por segundo, bueno, mis distancias tienen que estar en kilómetros y mi tiempo tiene que estar en segundos. Bien, recordemos cómo funciona esto. La velocidad angular, lo siento, la velocidad angular tiene que ser el ángulo entre el tiempo, ¿no, señoritas? ¿Sí, sí, no? Sí. Ya, y mi velocidad tangencial, profesor, tiene que ser mi velocidad angular por mi radio, ¿no? Que no es otra cosa que el ángulo por el tiempo entre el tiempo por el radio. Bien, señoritas, yo tengo mi radio. ¿Sí, sí, no? ¿Tengo mi radio? Sí, profesor, porque aquí me habían dicho que él desde el punto que observa hasta la pelotita es 260 kilómetros. Muy bien, tengo mi radio. ¿Tengo el tiempo que demora? Sí, profesor, tengo el tiempo. Me dijeron que era 4 segundos. ¿Y tengo el ángulo? 3 grados. 3 grados. Pero, ¿los ángulos los podemos trabajar en grados o tenemos que pasarlos a radianes? A radial. Profesor, Radianes. esto hay que transformarlo a radianes. Nosotros no lo podemos trabajar en ángulos. Muy bien. Radianes.
Vamos a hacer uso de la herramienta matemática más poderosa de la historia, de aquella herramienta matemática que revolucionó el mundo y que es tan infravalorada que hasta da miedo. Vamos a hacer uso de la regla de tres simples. ¿En serio, profesor? Sí, pues, porque funciona. Dice, pero profesor, ¿no? La regla de tres simples no es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo, pero funciona. Decimos que en un ángulo de 180 vamos a tener un valor de 2 veces pi, ¿no, señoritas? Sí, no. Sí, profesor. Ya. Y en un ángulo de 3, ¿cuánto es mi valor? No lo sabemos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí, profesor? Regla de tres simples. El por él y el por él. X por 180 debe ser igual a 3 por 2 veces pi. El que está multiplicando pasa a dividir y me da que X es igual a 3 por 2 veces pi entre 180. Que es lo mismo que decir 6 veces pi entre 180. Sexta y sexta, ¿cuánto nos quedaría? Y 30. Nos quedaría Sobre 30. pi sobre 30. Muy bien. Entonces, podemos decir que estos 3 grados sexagesimales es pi sobre 30 radianes. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Profesor, ¿lo puede volver a explicar? Señorita Lili, ya, listo. Pues sí, bien. Así bien. Bien, en general, para hacer este problema hemos hecho uso de la velocidad angular y la velocidad tangencial. Como nos dicen que él puede ver solo un instrumento con 3 grados de amplitud, o sea, con un ángulo de 3 grados, y un satélite se mueve desde aquí abajo hasta aquí arriba, entonces se está moviendo esta circunferencia. Si nosotros queremos determinar la velocidad de este satélite en kilómetros por hora, necesitamos una distancia en kilómetros, ¿está bien? 260 kilómetros, mi radio, y un tiempo en segundos. Todo estaría ya resuelto si no fuera por el mínimo detalle de que este ángulo está en sexagesimales. Y nosotros no podemos trabajar en sexagesimales. Nosotros tenemos que trabajar en radianes. Profesor, ¿y cómo utilizo yo los radianes? Y yo estoy acá que me equivoco y nadie me ha dicho nada. Bling, bling, bling. Ahorita reparo esto. Muy bien. Profesor, en centesimales, cuando nosotros no sepamos operar, podemos utilizar la regla de tres simples. Es la cosa más sencilla del mundo. Profesor, ¿pero funciona? Siempre va a funcionar. Si 180 grados nosotros lo llamamos pi, y 3 grados no sabemos cuánto va a ser en radianes, pues lo mandamos a multiplicar. 3 por pi, 3pi, 180 por x, 180x. Esto es que este 180 que está multiplicando pasa a dividir 3 por pi, son 180, tercia, tercia, y esto me quedaría, vamos a ponerle lo mismo, tercia, tercia, tercia. Ya. A ver, tercia arriba, 1, tercia de 180, 60. Bien, esto es pi sobre 60. Sobre 60. Muy bien. Entonces, profesor, nosotros podemos decir que ¿cómo le dicen? Tres ángulos sexagesimales, es pi sobre 60 radianes. Con esto ya transformado, nosotros podemos pasar a reemplazar. Y de ahí viene lo más sencillo. Solamente hay que reemplazar los valores de velocidad tangencial como ángulo, pi sobre 60, sobre el tiempo. Si esto se les hace difícil de cómo multiplicar el tiempo, de cómo hacer la regla del sándwich, recuerden que esto, al final, este ángulo entre el tiempo por el radio, no es otra cosa que el ángulo por 1 sobre el tiempo por el radio. ¿Por qué lo está expresando así, profesor? Por si ustedes tienen problemas con el truco de extremos y medios, pueden hacerlo así. Dicen, pero teta es pi sobre 60 y el tiempo es 1 entre 4 segundos. Y mi radio, profesor, es de 260 kilómetros. Entonces, profesor, todo está multiplicándose, ¿no, señoritas? Sí, profesor. Bien, cuando se multiplican fracciones, todos los de arriba se multiplican juntos. 260 por pi, por 1.
Y abajo van las multiplicaciones de los de abajo. 60 por 4. Muy bien. 0 con 0. Se van. Se cancelan. Mitad y mitad. Mitad 2 y mitad 13. 13 es primo, así que yo no le puedo sacar nada más. Lo dejo expresado así. 13 pi. ¿Y 6 por 2? 12. 12. ¿Está la 12. respuesta entre las claves? La D. Sí, Bien. es la última. ¿Cómo hemos resuelto este problema? Por eso que quiero que quede bien conciso esta parte. Siempre vamos a trabajar con las velocidades angulares o velocidades tangenciales. No salimos de eso, si se dan cuenta. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre este tipo de problemas y los problemas lineales? Que como ya tienes un ángulo y un arco, vas a tener nuevas relaciones. Esto lo hemos hallado desde la base del estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Si ustedes entienden el movimiento rectilíneo uniforme, entender el movimiento circular uniforme es realmente sencillo. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando empezamos a trabajar y nos olvidamos de convertir nuestros ángulos en radianes. Esta conversión de ángulos en radianes es prioritaria. Es lo primero que tienes que hacer ante cualquier problema. Porque tú no puedes trabajar con ángulos centesimales, sexagesimales. Tú tienes que trabajar con radianes. Ahora, luego de eso, hay que ver pues en qué nos lo piden. Si nos piden de metros por segundo, bueno, la distancia lo trabajamos en metros y el tiempo lo trabajamos en segundos. Si nos piden kilómetros por hora, la distancia lo trabajamos en kilómetros y el tiempo en horas, y así sucesivamente. Si a nosotros nos dicen kilómetros por segundo, la distancia lo trabajamos en kilómetros y el tiempo lo trabajamos en segundos. Reemplazamos los valores, obtenemos nuestro ángulo de radian y empezamos a reemplazar y ya está. Como les dije, no es difícil. La parte más difícil es convertir. Pero usar la fórmula no es nada difícil. Solamente tienen que siempre tenerla a la mano. Bien. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro de aquí? ¿No? ¿No? Bien. Señorita Leilani, Sí, profesor. su asistencia, Sí. que ha llegado, aunque creo que ha llegado al final del día, pero su asistencia. Muy bien. Bien. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, les pasaría lo que sí. Hija, por favor. Por favor, todos sus correos para poder pasarle los libros con los que estoy trabajando para poder hacer un drive, algo bonito para ustedes. Voy a sacarle screenshot de esta pregunta. ¿Sí? Sáquenle screenshot para que lo puedan tener a la mano. Lo ideal es que ustedes luego lo pasen a un cuaderno, algo bonito para que lo puedan trabajar. Pero si no hay, pues no hay. Lo que sí, la próxima clase vamos a hacer un combinado de estos problemas que nos faltan de MCU y algunos de parabólico para terminar el tema, porque ya con eso hemos terminado todo el tema de movimiento. Y el siguiente tema que nos queda es empezar con estática y dinámica, ¿sí? Así que si han tenido alguna duda, alguna pregunta hasta este momento, les pido por favor lo digan ahorita antes de seguir avanzando. También, por favor, en el chat está por última vez, al menos señorita Leilani creo que es la última, respóndanlo para yo poder enviarle a sus correos toda la data. Profesor, y si de casualidad yo no tengo correo, bueno, cualquier correo me basta. Cualquier correo, inclusive el institucional, pero preferiría que sea un correo en donde yo les pueda mandar la información de golpe. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Algo más. Les voy a pasar de nuevo en ese canal antes que me olvide. Profesor, le enviamos el Gmail, ¿verdad? Cualquiera, en realidad. Voy a